Muy buenas tardes. Les habla el profesor Jeffrey Cedeño Mark, director de la especialización en literatura infantil y juvenil de los posgrados de literatura de la Universidad Javeriana en Bogotá. Mm, Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes y seguramente a los que ya pronto se sumarán. Bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo Literatura Infantil y Juvenil en la Javeriana. Y estamos muy contentos en el programa porque hoy nos acompaña nuestra querida profesora Zuli Pardo y María Camila Monroy Simbaqueva con una presentación titulada Osvaldo Díaz Díaz y la literatura infantil colombiana entre 1930 y 1960. Ya digamos la época media del 1900. Para presentarnos el trabajo, quizás injustamente olvidado, seguramente injustamente olvidado, del profesor Osvaldo Díaz Díaz, o como lo llamaban Don Oz. María Camila Monroy es máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona y es profesional en estudios literarios y comunicadora social de nuestra casa, la Pontificia Universidad Javeriana, y presta servicios editoriales como independiente, es investigadora de literatura infantil. Publi Pardo es profesora de la especialización en literatura infantil y juvenil de la Javeriana y también investiga sobre literatura infantil. Es máster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente también trabaja como editora independiente. Bienvenida María Camila, bienvenida Zuli, ¿sí? Muchas Muy gracias. contentos, estamos acá de esta nueva edición de nuestro ciclo que va a continuar mes a mes y si no me equivoco vamos a tener en los próximos meses a Paola Roa, también profesora de la especialización, así como a Juliana Capazo, profesora también de la especialización, Cecilia Bayur, a Maite Dotán, también están, digamos, en la lista para nuestro ciclo. Sin más, entonces, les doy la palabra. Pueden comenzar, estamos gustosos de atenderlas, escucharlas. Bienvenidas. Muchas gracias, Jeffrey. Pantalla compartida. Sí. Sí la vemos. Primero. La escena está completamente oscura. Cuando en el momento oportuno se haga la luz, se verá que los personajes son muñecos y que por lo tanto los objetos que los circundan son desmesuradamente grandes. Hay un reloj de sobremesa cuyas manecillas señalan las 12 de la noche y una lámpara eléctrica cuya pantalla tiene el aspecto y el tamaño de un gran quitasol. Luego de un breve silencio se oyen las 12 campanadas de la medianoche. Unos momentos más tarde, una musiquilla ingenua de instrumentos de juguete. Es el tema de Blondel. Todavía en la oscuridad, dice las primeras palabras. Son todos los hombres, dejarnos a oscuras. Afortunadamente, no sé en dónde está el interruptor de esta luz. ¡Ay, diablo! He tropezado con algo. Claro, Blanquesnete ha dejado aquí algunas de sus armas. Ya está. Clic. Ya está la luz. Siempre soy yo el primero en despertar. Qué bello es este instante de nuestra noche. Casa en silencio, los torpes hombres en sus sueños, el tic-tac amigo del reloj. Este despertar nuestro sin estridencias de amanecer, sin gorjeo, sin alboroto, tan simple, tiene también su encanto. Esa muñeca de pasta, es tan tonta la pobre,
Tiene los ojos fijos y no sabe cerrarlos ni abrirlos como la muñeca de porcelana. Por eso siempre despierta antes que los demás. Ese es Juan Lanas, el muñeco de acerrín. Tan viejo es que nos gobierna a todos. Bueno, yo soy libre y errante como un pájaro. Pimpollo en el labio, durazno en la tez, pestañas de juncos y el pelo de mies. Y esa es la muñeca de porcelana, Blondinette, la más bella de cuantas muñecas se han conocido, de tez melocotón, ojos de cielo, con estrellitas dentro de ellos, voz de cristal y risa de fiestas. Son tímidos los muñecos, creen que todavía hay gentes aquí, no saben que yo soy quien ha encendido las luces. Juan Lanas, ven acá, estamos solos. Los hombres duermen en sus lechos enormes y es de nosotros la señora Noche. Ven. Acaban de escuchar el comienzo de Blondinette, una obra de teatro insignia de este maravilloso autor Osvaldo Díaz Díaz. Blondinette se terminó de escribir en julio de 1941 y fue estrenada en la Radiodifusora Nacional de Colombia en agosto de ese mismo año. Posteriormente se publicó en la Revista de las Indias en el año 1952 y posteriormente a eso, en el 72, Colcultura la imprimió en una edición al lado de otra de las obras de Osvaldo Díaz Díaz, titulada La Gaitana. Esta obra fue puesta por Díaz Díaz en un libro titulado Teatro, que es una colección de 4 volúmenes. Esta obra fue elegida por Díaz Díaz para estar en ese primer libro que abriría esa gran colección. Parte del trabajo que hizo Osvaldo Díaz Díaz con estos libros de teatro fue recopilar por iniciativa propia todas sus obras para tratar de inmortalizarlas y hacer que perduraran en el tiempo, porque él consideraba que solamente al ser representadas en las tablas se podían perder y volverse algo completamente efímero. Esta obra ha sido catalogada por muchos estudiosos de la literatura infantil colombiana como una obra para público infantil. Sin embargo, esta obra es muchísimo más compleja de lo que aparentemente se creería. Osvaldo Díaz nos cuenta, eran los días de la Segunda Guerra Mundial. El militarismo imperialista de Hitler y de Mussolini triunfaba sobre un mundo que los miraba con admiración o con espanto. No faltaron entonces quienes anhelaran para nuestra patria caudillos semejantes. Había en Europa razas perseguidas, organismos de delación y de tortura, segregaciones en masa y campos de concentración. Todo eso fue trasladado a un país de juguete y nació Blondinette. La propuesta que Zully y yo hacemos es que Blondinette tiene un doble destinatario que se presta para múltiples interpretaciones y que si bien sí puede ser entendida como una obra infantil, porque todos sus personajes son juguetes que están hechos de diferentes materiales, que la escena principal ocurre durante la mágica hora de la noche, muy especial en la obra de Osvaldo Díaz Díaz, también le está hablando a unos adultos y tiene un trasfondo político y social con una carga simbólica muy fuerte y no es gratis que Osvaldo Díaz Díaz considerara Blondinette como su obra favorita entre la cantidad de obras de teatro que hizo, que entraremos a ver más adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar los resultados de la investigación Don Vuelve al Hilar, Panorama de la Obra Infantil de Osvaldo Díaz Díaz, realizada por María Monroy Simbaqueva y por mí, Zully Pardo. También gracias a la convocatoria de Estímulos 2019 que nos otorgó la beca de investigación en colecciones de literatura infantil de la Biblioteca Nacional. Esta ilustración que están viendo la hizo John Barón, la hizo sobre la obra que acabamos de leer, que se llama Blondinette. Y vamos a hablarles un poco sobre Osvaldo Díaz Díaz,
Pedagogo por vocación generosa, como decía Arturo Camacho Ramírez, historiador por amor patrio y por el deseo de desentrañar los orígenes y constitución de nuestra nacionalidad, literato por exquisita dilación del espíritu. Osvaldo Díaz Díaz nació el 19 de septiembre de 1910 en Gachetá y murió en Bogotá el 15 de diciembre de 1967. En 1938 se casó con Josefina Piedrahíta y tuvieron 3 hijos. Osvaldo Díaz Díaz se graduó del Colegio de Presentación en 1927 y en 1934 entró a estudiar Derecho, no, se graduó de Derecho de la Universidad Nacional y fue una profesión que nunca ejerció. Él se dedicó a la historia, un historiador, miembro de la Academia Colombiana de Historia, pero él se consideraba a sí mismo sobre todo docente. Esta también le hizo John Barón, les va a poner un pequeño video con la explicación de por qué a don Osvaldo Díaz Díaz le decían Donos. Mis kilos y la pequeñez de mi vehículo nos hacen un objeto a propósito para burlas, apodos y caricaturas. Los que nos dedicamos a la enseñanza, bien sabemos que hay 3 imperativos a los que estamos metidos: el apodo, la caricatura y el ser remedable. En cuanto a apodos, creo que el más popular es una síncopa, una abreviatura de mi nombre, Donoso. Por este modo me conocen profesores y alumnos en muchos lugares. Me gusta, porque tiene reminiscencias de uno de los más hermosos, el Mago de Oz. Bueno, Osvaldo Díaz Díaz, de la ciudad, trabajó sobre todo en el gimnasio moderno, pero también estuvo en el gimnasio femenino, donde dirigió el club dramático, y también estuvo en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Se desplazaba entre un lugar y otro porque él además dirigió varios programas de radioteatro en la Radiodifusora Nacional de Colombia, utilizando su voz. Por eso citamos dentro de esta entrevista. Mis kilos y la pequeñez de mi vehículo nos hacen un objeto para burlas, apodos y caricaturas. Acá tenemos Díaz Díaz, está justo en el centro. Cuando fue profesor en el gimnasio moderno, allí también se desempeñó como vicerrector, y allí trabajó más o menos por unos 20 años. En el gimnasio moderno existe un teatrino que es llamado el Teatrino Donos, en honor a Osvaldo Díaz. Sucede una cosa muy interesante con la participación de Osvaldo Díaz en los colegios, y es que fue profesor de historia y de literatura. Como Zuli comentaba, él también participó como miembro de la Academia Colombiana de Historia, y además dentro de los colegios fue director de varios de los grupos de teatro. Y entre ese destacamos el Club Dramático del Gimnasio Moderno, que durante un tiempo estuvieron trabajando solamente los hombres, pero después este club se abrió para poder integrarse al trabajo de teatro de las señoritas del gimnasio femenino. En el gimnasio moderno hay un periódico estudiantil llamado El Aguilucho, que es de los periódicos escolares con mayor trayectoria, y en en uno de sus ejemplares publican una entrevista que le hacen a Osvaldo Díaz Díaz, en el que él agradece públicamente a los padres de familia que autorizaron que sus hijas pudieran participar en sus obras de teatro, porque al parecer no era muy bien visto que por la época las señoritas se pudieran presentar en las tablas. Adicionalmente a esto y de todo su trabajo como director de grupos de teatro, trabajó muy de cerca con la Radiodifusora Nacional de Colombia, sobre todo porque también pudo trabajar con Radio Sotatensa y con la HJCK. Ahí fue director de varios programas y libretista también de unos. De los más conocidos son de corte histórico. Por ejemplo, Por aquí pasó Bolívar, es una serie que tiene 39 episodios. Todos están disponibles en el catálogo digital de Señal Memoria para que puedan ser escuchados.
Y esto ya empieza a darnos muchas pistas de cuáles son todas esas inclinaciones de Osvaldo Díaz, cuáles son los temas y cuáles fueron todos esos públicos que pudo impactar en su trabajo, tanto como docente, como director de teatro, como productor y escritor. Bueno, ponernos en contexto. ¿Están viendo ahí la línea de tiempo? Sí. Muy bien. Entonces, para la presentación de hoy queríamos mostrarles cómo se ha relacionado la obra de Osvaldo Díaz en el contexto de la literatura infantil colombiana de principios del siglo pasado. Ponemos como punto de inicio 1907, Cuentos a Sonia de Santiago Pérez Triana. Este es conocido como uno de los primeros libros para niños pensados específicamente para el público infantil. Este libro, sin embargo, fue publicado no en Colombia, sino en España. Bueno, en 1910 nació Osvaldo Díaz. En 1914 hay como un elemento importante que fue la publicación del periódico La Niñez, que fue un semanario que existió entre 1914 y 1917, tenía un corte sobre todo conservador. Los estudiosos del tema, por ejemplo, Beatriz Elena Robledo o el grupo de investigación de Laura Juguetona, se refieren a este como un semanario de adiestramiento moralizante, condiciones de higiene, alabanzas a protagonistas de la independencia y a símbolos religiosos. Es un precedente de todas maneras de producto editorial pensado para los niños. Y bueno, aquí empezamos a ver cómo empieza a crecer la producción de literatura infantil en Colombia. Esta compilación de textos infantiles que mostramos aquí en esta línea de tiempo fueron tomados pues, de varios estudios alrededor de la historia de la literatura infantil. El Aura Juguetona, entre esos, todos los danzantes de Beatriz Elena Robledo, y dentro de los cuadernos de literatura infantil colombiana que publicó la Biblioteca Nacional, particularmente de una historia del libro ilustrado para niños en Colombia. Cabe señalar que puede que se nos hayan quedado, seguramente se nos quedaron muchas obras por fuera, pero estas que están citadas acá son en las que coinciden los distintos historiadores de la literatura infantil colombiana. Como vemos, en 1929 se publica la primera obra de Osvaldo Díaz. Es un cuento que es publicado en la revista 8 de junio y se llama Los días y las horas. Hay un error, los días debe ser con ese, los días y las horas. Esto es que Connelly publica sus cuentos. Connelly es una autora payanesa y esta línea de tiempo vamos a compartir el enlace para que si quieran seguir profundizando como en cada uno de ellos puedan un poco más, porque pues en cada uno hay, donde se puede, hay enlaces. En 1930 La vida de Bolívar para los niños, y este también es otro precedente importante porque con él es una de las manifestaciones de la literatura infantil de corte histórico, que es como una de las tendencias de principios del siglo pasado y que de hecho es también uno de los intereses de Osvaldo Díaz en su literatura infantil. Como veremos ahora, no es la única línea temática de Osvaldo Díaz, pero sí es una en la que es reiterativo. Entonces tenemos La vida de Bolívar para los niños. Luego en 1934 hay otro precedente muy importante que es la revista Chanchito. Y bueno, la revista Chanchito se publica entre 1933 y 1934. De Víctor Eduardo Caro creo que la revista Chanchito de por sí daría como para una conferencia entera. Y bueno, en la revista Chanchito hay varios artículos, entre esos quiero destacar los que llamaban el Club Remiendos, que es este mismo Guillermo Hernández de Alba, que en 1937 publicó un libro dedicado a los niños, en donde
narrar distintos episodios de la historia de América, em, pero es más o menos como una recopilación de esos textos publicados en revistas chicas. Y hay un aspecto importante, además de las obras que Zuli está mencionando, y es que esto que estamos hablando ya hace parte de un periodo conocido como la República Liberal, es decir, en ese momento en el país estaban pasando una gran serie de acontecimientos a nivel político y económico, se estaban intentando implementar sobre todo nuevas políticas a nivel educativo, y hay un cambio muy importante en la noción del niño y del niño como receptor. Entonces empiezan a aparecer publicaciones que ven en este público posibilidades para llegarles con mensajes, para llegarles con formatos, y hay iniciativas que vienen desde el propio gobierno para poder llegar a este público y a sus mediadores de lectura. Entonces se hacen, por ejemplo, campañas de lo de las bibliotecas aldeanas, se empiezan a hacer transmisiones especiales por radio para intentar educar, para poder llegar a unos territorios que de otra manera no sería fácil el acceso. Y una de las revistas que están marcado muy fuertemente en esta lógica es Rin Rin, que hemos encontrado que tradicionalmente se le atribuye la fecha de 1936 hasta 1939, dirigida por Sergio Trujillo Magnena, que hizo un trabajo a nivel gráfico y de diagramación y de una curaduría también de contenidos muy significativa. Sin embargo, haciendo esta investigación también nos pudimos dar cuenta que actualmente en la Biblioteca Nacional hay 2 ejemplares que se publicaron en 1935. Y esto también nos parece importante destacarlo porque si bien el formato que es de 1935 es bastante pequeño, tiene una lógica muy distinta a la que es tradicionalmente reconocida como Rin Rin. Sí, en esa de 1935 se propone y se anuncia cuál es el objetivo, y es hacer un proceso de educación y de diversión para estos niños que están creciendo en el país y sé que se ven como la semillita que hay que cosechar para poder mañana tener un futuro mejor. Bueno, y otra de los personajes muy importantes que también hizo fue Sergio Trujillo Magnenat, que ilustró varios libros de Osvaldo Díaz Díaz, como otros cuentos de Conelli. Sergio Trujillo Magnenat ilustró El País de Milad, es este, que fue publicado en 1938, fue distribuido en todo el país, también dentro de esta intención de, a través del Ministerio de Cultura, llevar la literatura infantil a los niños. Y Sergio Trujillo Magnenat, adelante como vemos, también ilustró y colores en 1967. Esta obra la vamos a desarrollar ahorita más adelante dentro de la charla. Pero volvamos a este periodo, que es un periodo en donde encontramos varios libros para niños. Econelli vuelve a publicar en 1937 otros cuentos. En 1941 se publica Blondinette de Osvaldo Díaz Díaz. Hay otros ítems importantes, como por ejemplo El Osito Azul de Lilia Senior de Baena en 1941. Esta es una historia, es una serie de historias que tal vez como Luz Estela, del infantil, unos cuentos también de Conelli, son unos cuentos de corte realista, son unos cuentos en los que se conmueve profundamente con las palabras y se cuentan historias que quizás pueden resultar un poco duras para la infancia del presente. La historia del osito azul es la historia de, bueno, es un niño que enferma y muere y tiene un osito azul. Y el osito decide lanzarse desde la ventana de la casa donde vivía con el niño para morir. Puedo acompañar al niño, les va a leer un pedacito del cierre. Dice así: cuando yo me haya ido, crecerá la sombra por el firmamento. Yo volveré con mi voz dorada para sesgar las tinieblas y me iré convirtiendo en una barca de oro que jugará por el espacio toda la noche.
Espera ese día y embárcate en mi esquiza. Te llevaré alto, muy alto, cada vez más alto, y después lejos, muy lejos, cada vez más lejos, hasta que llegue la alborada. Entonces, por la primera rendijita del sol que abre una herida en el horizonte, vuélate al cielo, y allí entre muchos otros encontrarás a un niño. Me parece importante leerlo porque ahorita más adelante vamos a leer otros textos de Osvaldo Díaz Díaz, más bien, textos de Osvaldo Díaz Díaz, y me parece importante que vemos como este manejo del lenguaje entre algunos autores como Niño Senior y cómo lo maneja Osvaldo Díaz Díaz, que de alguna manera vemos como unas nociones distintas de infancia o quizá una manera diferente de dirigirse al niño lector. Bueno, también vale la pena mencionar que entre 1942 y 1954, es un periodo muy largo, a lo largo de este periodo se publicó la revista Vida, de la cual también hablaremos ahora, y esa revista es muy importante dentro de la obra de Osvaldo Díaz Díaz, y creo que incluso dentro de la historia de la literatura infantil colombiana, porque en esta revista, aunque no estaba dirigida a niños, sino era como un público muy general, había una sección dedicada a los niños y esa sección siempre estuvo a cargo de Osvaldo Díaz Díaz, y muchos textos se publicaron por primera vez en la revista Vida y luego sí fueron compilados en diversas antologías. Y en este periodo no encontramos más revistas para niños, encontramos sobre todo como antologías de cuentos para niños. Fíjense que en este periodo de tiempo tampoco tenemos como una novela para niños, sino todos son compilaciones de cuentos, también de poesía, como por ejemplo Romancero de la Conquista y de la Colonia en 1938. Y también algunas compilaciones de tradición oral, como en 1950, los cuentos del pícaro tío Conejo, que fue compilado por Euclides Jaramillo, o pues vuelto a contar, porque como sabemos los cuentos del pícaro tío Conejo, pues no tienen como un autor, sino que al ser de tradición oral, pues, pertenecen a la cultura en general. ¿Sí? En 1954 se publica La historia en cuentos de Eduardo Caballero Calderón. Y es muy interesante, yo creo que valdría la pena hacer una investigación, quizás hacer como un paralelo entre la obra de Eduardo Caballero Calderón, dirigida a niños, y la obra de Osvaldo Díaz Díaz, dirigida a niños, porque hay muchos puntos en común cuando se trata sobre todo de historias o narraciones de corte histórico. Coinciden algunos temas, coinciden algunos personajes, pero no compiten entre sí, sino que se complementan. Por ejemplo, Rataplan, que es una obra que escucharemos ahorita si nos da el tiempo, tiene muchas similitudes con el corneta, que se llama así, el corneta de la independencia, creo que se llama, ahorita les confirmo el título, que son historias de niños que van a ser parte del ejército, son niños llaneros y tienen que atravesar el páramo de Pisba. Entonces cada uno a su manera cuenta este episodio y creo que consigue que los lectores se vinculen muchísimo con ese momento histórico y principalmente con los personajes. Llama la atención que, bueno, la historia en cuentos este es el primero, pero Eduardo Caballero Calderón publicó otros posteriormente, son cinco volúmenes de historias en cuentos. Llama la atención que estos libros se siguen publicando, Editorial Panamericana los tiene actualmente en el mercado y pues no deja de cuestionarnos a nosotros nuestro trabajo de investigación. ¿Qué pasa con Donos, no? Como que hay unos cuentos de corte histórico que fueron publicados incluso antes que, que cuentos tricolores de Osvaldo Díaz Díaz y siguen en el mercado porque no tenemos cuentos tricolores en el mercado. Sería maravilloso que algún editor escuchara esta charla y dijera, vamos a publicar de nuevo a Donos, hiciera De toda hecho, la gestión. una de las motivaciones para hacer esta investigación es que justamente en el mercado no encontramos en la actualidad ejemplares disponibles para ser comprados o que estén circulando. Hay ciertos ejemplares que están en bibliotecas
y además que no existía tampoco hasta el momento un estudio que se concentrara concretamente en la obra de Osvaldo Díaz Díaz. Hay algunos estudios que se hacen acerca de él sobre su posición como miembro de la Academia Colombiana de Historia o como comentarios al margen de la obra como escritor de literatura infantil, pero no hemos encontrado una obra que tratara completamente de este autor, de sus aportes, de sus características, y nosotros también por eso queríamos presentarles una serie de particularidades que encontramos en la obra de Osvaldo Díaz Díaz y por qué lo destacamos como un escritor un poco diferente a sus contemporáneos. Bueno, vamos a dejarles el enlace de esta línea de tiempo, em, porque bueno, nos vamos a quedar discutiendo este tema, pero no queremos dejar de hablar sobre Osvaldo Díaz Díaz, entonces vamos a volver a nuestra presentación. Y entonces es importante que veamos en este contexto de la literatura infantil colombiana de principios del siglo XX, qué es lo que hace que nosotros pensemos que Osvaldo Díaz Díaz tiene unas características distintas a las del resto de la literatura infantil colombiana de ese momento. Vemos en él varias particularidades. ¿Acá? Sí, la primera de ellas es que vemos que en este autor hay un cambio también en la idea de la infancia. No solamente es algo contextual que digamos que estaba pasando en el ambiente, sino que además Osvaldo Díaz Díaz ve en los niños un lector activo, un lector al que se le puede hablar de diferentes temas, que se le puede mostrar diferentes tipos de realidades y que no necesariamente hay que hablarle en un tono dulzón, solamente con ternura, sino que el niño está facilitándose su propio aprendizaje. Y esto para la época es bastante innovador. Por otro lado, sostenemos que es un autor, lo que podríamos llamar multimedia, porque trabaja diferentes soportes para poder llegar a su público. Utiliza radioteatro, utiliza libros de cuentos, libros de teatro, presentaciones de teatro en escena, en las tablas. Encontramos también que existe una fuerte conciencia del lenguaje en la escritura. Esto lo hemos acompañado, por ejemplo, abiertamente Osvaldo Díaz Díaz nos dice en algunos de sus textos que toma de diferentes tradiciones, ya sea del europeo, ya sea de la tradición oral colombiana, y esto lo plasma en sus obras. También existe una conciencia fuerte al decir, por ejemplo, que él sabe que cierta historia es triste, pero que va a tener un final esperanzador y lo deja plasmado así en su escritura, de manera directa. Esta conciencia también la vemos reflejada en la manera de poner los nombres a sus personajes. Los personajes de Osvaldo Díaz, por ejemplo, pueden ser Doña Policarpa del pésimo carácter, que es la madrastra de Marta, una niña que, así como Cenicienta o como Blancanieves, tuvo que crecer al lado de su madrastra y ser de alguna manera víctima de los abusos que esta persona ejercía sobre ella. Solamente con pensar en el nombre, ya este autor nos facilita la posibilidad de imaginarnos al personaje y de alguna manera de verlo como si fuera un objeto o un juguete, que son también partes de los personajes que él incluye en las diferentes obras, ya sean cuentos o ya sea teatro. Bueno, también notamos que Osvaldo Díaz Díaz resalta las voces de la alteridad, es decir, no cuenta, por ejemplo, en el caso de las narraciones históricas, no se centra en narrar, por ejemplo, la vida de Simón Bolívar, sino que piensa en otros personajes como, por ejemplo, los niños, o por ejemplo, las mujeres, o por ejemplo, los indígenas,
que esto es una particularidad muy propia de Osvaldo Díaz Díaz y que no encontramos en otros textos de literatura infantil colombiana de la época. Nos llamó muchísimo la atención haber encontrado una publicación sistemática de textos informativos por parte de Osvaldo Díaz Díaz. Realmente esto fue como uno de los grandes hallazgos de la investigación, porque hasta donde llegaba nuestro conocimiento, pensábamos que la obra de Osvaldo Díaz Díaz se centraba principalmente en cuentos de corte fantástico o histórico. Cuando llegamos a investigar en la revista Vida, nos encontramos con muchos textos de corte informativo donde Osvaldo Díaz Díaz nos habla sobre quién fue la primera persona en quien probaron la vacuna contra la rabia, o cómo fue la vida de William Shakespeare cuando era niño y cómo él empezó a meterse en el teatro, o quién fue la persona que fundó los Scouts. Esto realmente fue como abrirnos todo un nuevo panorama alrededor de la obra literaria de Osvaldo Díaz Díaz y de la literatura infantil en general. Y bueno, y también notamos que hay como una mirada muy desde lo local, una construcción de nación muy propia de la primera parte del siglo XX. Eso también está relacionado con que en el país se hacían muchas importaciones de libros, entonces el material al que los niños tenían acceso era con personajes de otros lados, historias de otros lados, y vemos que en Osvaldo Díaz Díaz esa posibilidad cambia. Y entonces en sus textos incluye elementos como la panela, el cilantro, el molinillo, la huerta, las tradiciones de Semana Santa, de la elaboración del pesebre en la época de diciembre. Todas estas cosas permiten también una nueva relación de ese público lector con las obras que Osvaldo Díaz está produciendo en su momento. Y pues uno de las cuestiones más importantes alrededor del trabajo de Osvaldo Díaz Díaz es su reflexión desde la escritura sobre la literatura infantil. Y esto particularmente en relación con un texto que se llama Aspecto de la literatura infantil. Queremos hablarles ahora de la obra infantil de Osvaldo Díaz Díaz, pero queremos hacer una salvedad, y es que este autor escribió también para un público adulto. De hecho, la mayoría de sus obras de teatro son para adultos. Tiene también muchísimos de sus programas de radioteatro, son también para un público no infantil. Pero bueno, como es de nuestro interés, queremos ahondar en la parte de la producción para niños. Muchos de estos libros o de sus obras están publicadas en antologías de cuento. Vemos otras que están en revistas y hay otras que dos de esas obras son libros póstumos, que también ya les hablaremos en su momento de cada uno de ellos. En esta parte de no ficción, que fue uno de los principales hallazgos de nuestra investigación, fue que Osvaldo Díaz Díaz no solamente estaba escribiendo textos de no ficción para niños, este tipo de textos informativos, sino que además estaba trabajando a nivel intelectual y reflexivo sobre la literatura infantil y sobre el público al que él estaba destinando parte de su producción. Por eso tenemos, por ejemplo, el artículo Aspecto de literatura infantil, publicado en 1941 en la Revista de las Indias. Para tratar apropiadamente la literatura infantil desde todos sus aspectos, sería menester reunir la capacidad y conocimientos de un pedagogo, el buen gusto y el acierto de un crítico y la visión adivinadora de un niño. Esto lo dice Osvaldo Díaz Díaz en Aspecto de la literatura infantil. La manera de ver es un texto que tendría que ser casi que de lectura obligada a las personas que quieran estudiar literatura infantil en Colombia. Es, hasta donde conocemos, el primer texto que hay alrededor de teorización o de reflexión sobre la labor del escritor de libros para niños y sobre un cuestionamiento que es definir en qué consiste la literatura infantil. En este texto, Osvaldo Díaz Díaz pues, se refiere a distintos aspectos. Además de tratar de definir la literatura infantil, intenta clasificarla, y también se cuestiona muchísimo sobre la labor del escritor, sobre el fondo y la forma de estos contenidos dirigidos a los niños,
y hace una reflexión que es muy, muy válida, incluso en el presente, sobre los contenidos morales que deberían tener los textos infantiles. Cito, él dice, nada tan inconveniente como las moralejas expresas y los modelos de virtud. Osvaldo Díaz pensaba que los textos tenían que ser edificantes, o sea, de algo se les enseña a los niños, pero sin tener que metérselo como si fueran unas moralejas, y más bien confiando en su propio discernimiento, su propio conocimiento del mundo, su inquietud, y alejándose del didactismo. Es interesante ver también cómo el propio trabajo de Osvaldo Díaz va cambiando. Por ejemplo, hay unos textos que aparecen publicados en El País del Lilac, que eso es su primera obra, y poco a poco vemos cómo después de este texto de 1941, su propia obra va cambiando y se va ajustando cada vez más a la idea que él propone de literatura infantil y de cómo acercarse a los niños. Otros de los textos interesantes son los que están publicados en la revista Vida. Osvaldo Díaz fue el director de la sección para los niños de 1942 a 1955 y acá publicaba tanto cuentos y, digamos, tipo de literatura fantástica, pero también buena parte de esa producción estuvo enfocada a los textos informativos y de no ficción. En total encontramos 23 de ellos. Algunos estaban acompañados de ilustraciones, otros no. La revista Vida es una revista producida por la Compañía Colombiana de Seguros. Inicialmente no tuvo esta sección, luego esta sección apareció y se mantuvo durante buena parte de la producción de la revista. Y así como lo decía Zulia hace un momento, este es uno de los rasgos más reveladores del trabajo de Osvaldo Díaz. Encontramos, por ejemplo, acá un texto que es titulado El Diccionario de las Hadas, donde Osvaldo Díaz cuenta cuáles son las diferentes tipologías de seres que aparecen en la literatura fantástica europea. Conocemos también, por ejemplo, otro texto que se llama Diversiones de antaño, donde hace un paralelo de qué hacían los niños para divertirse en diferentes momentos de la historia, digamos, del país. Hay otros textos donde también hace unas comparaciones de cómo se veía la Plaza Mayor durante unos años y luego en otra época, cómo ha cambiado físicamente y las costumbres de las personas. Entonces es también una aproximación interesante y unos insumos de lectura para los niños, porque al ser esta una revista dirigida realmente a un público adulto, que son personas que quieren adquirir servicios de seguros de vida u otra serie de seguros, es muy interesante ver cómo se planea para que haya también una sección enfocada a los niños como parte de una dinámica familiar. Como les decíamos antes, los cuentos de Osvaldo Díaz tienen dos líneas principales, la fantasía y la historia. Hay algunos cuentos que tienen cierto corte realista, pero normalmente o generalmente las resoluciones de estos cuentos se dan por medio de la fantasía o por medio de la historia. Tenemos las ilustraciones de Cambambalí y de Timonel, ilustraciones que mandamos a hacer para el producto final de la investigación. Y bueno, como les decía María Camila, pues hay una serie de antologías publicadas cuando Osvaldo Díaz todavía estaba vivo, dos posteriores, y también pues la serie de textos que fueron publicados en la revista Rin Rin y en Vida. Nosotras encontramos, por ejemplo, un ejemplar de Otra vez en Lilac. Me salto el País de Lilac porque ya vamos a hablar concretamente de él, pero Otra vez en Lilac tenemos esta edición que reposa en la Biblioteca de Teología de la Universidad Javeriana, donde encontramos una nota del autor, una nota escrita por el autor, donde dice que es un obsequio de parte del autor y de la librería distribuidora, y aparece el sello de Osvaldo Díaz y aparece el sello de la librería Voluntad. Esta es una edición que, a diferencia de otras, está publicada solamente a una tinta y en cada uno de los cuentos aparece primero una ilustración y luego se pasa a la diagramación del texto
de corrido de una manera muy sencilla. Esto se diferencia, por ejemplo, bastante del País del Lilac, que fue ilustrado por Sergio Trujillo Márquena, donde se hace también un trabajo editorial bastante más complejo y muy diferente de lo que se puede ver. Otras de las obras, por ejemplo, es esta de Cambambalí, que es una edición del Instituto Colombiano de Cultura. En una edición muy similar se publicó también Blondinet y la Gaitana, del que les hablaba inicialmente. Y este es un libro que no tiene ninguna ilustración, simplemente tiene todo el texto. También es una edición pues económica que se distribuía como parte de la biblioteca de colección popular. Mostrar también cuentos tricolores. Sí, Cuentos Tricolores, que es uno de los libros de carácter histórico. Estas, por ejemplo, también ya son las guardas, cosa que no habíamos visto antes en ninguna de las otras ediciones de Osvaldo Díaz Díaz. Esta es una edición de Salomón Lerner, que está dedicada a su hijo, y tiene las ilustraciones también de Sergio Trujillo. Y acá además es muy interesante ver cómo la noción de la diagramación cambia a diferencia de los libros anteriores, y se da, por ejemplo, el manejo de diferentes viñetas, ilustraciones de página completa, hay otras ilustraciones de doble página, está impreso en 4 tintas y tiene varios manejos interesantes también a nivel gráfico. De este libro también les vamos a hablar en un momento porque es como el libro insignia de la producción histórica de Osvaldo Díaz Díaz. Bien, entonces dentro de fantasía, ¿Nos puedes bueno, compartir la presentación, por favor? bueno, El País del Lilac eh, fue publicado en 1938. Es un libro que es de verdad muy importante dentro de las publicaciones de Osvaldo Díaz Díaz. También fue ilustrado por Sergio Trujillo Márquena en edición del Ministerio de Educación Nacional. El País del Lilac o Lilac es un espacio que termina siendo recurrente como nombre en las publicaciones posteriores, en las antologías de cuentos de Osvaldo Díaz Díaz. Como vimos antes, tenemos El País del Lilac, Retorno a Lilac y otra vez en Lilac. Nos preguntaban, ¿qué es Lilac? ¿En qué consiste ese Lilac? Lilac es un espacio, es el lugar de la infancia, es un lugar imaginado por Osvaldo Díaz Díaz en donde los niños pueden tener la libertad que no le permiten tener los adultos, un lugar donde los niños pueden aprender a partir de su experiencia sin ninguna necesidad de encerrarse en un salón de clases, sino simplemente observando la naturaleza y conectándose con ella, donde no están obligados a tomar remedios ni a vestirse de ninguna manera, porque es un sitio donde la vida es absolutamente plena allí. Y cuando uno lee una obra como El País del Lilac, este cuento del País del Lilac, es inevitable pensar en clásicos de la literatura infantil como Peter Pan o como La visita de Gulliver al País del Lilac. Sigue, Maca. Es importante hacer una aclaración y es que El País del Lilac sí es el nombre de un libro donde se recopilan 10 cuentos diferentes, pero también es el nombre de un cuento y este era el de que estaba profundizando Zuli. Por eso también la propuesta que nosotros tenemos es que de alguna manera Lilac es una alegoría de lo que es la infancia, a la que también los adultos pueden volver si recuerdan cómo era estar en ese lugar mágico de libertad, sin restricciones, sin dolores, sin cierto tipo de necesidades. También es interesante que, por ejemplo, Osvaldo Díaz Díaz, en el aspecto de la literatura infantil, él mismo se cuestiona, ¿es necesario que los finales de los cuentos sean felices? Y él responde que no,
que la literatura debe hablar de la vida misma. Entonces, a pesar de que Lilac puede sonar un lugar idílico, también la infancia es un lugar que está en la capacidad de asumir la vida con todas las consecuencias que pueda tener. Osvaldo Díaz dice que esos finales que son tristes, solamente es necesario revestirlos con un halo de esperanza y que de esa manera el niño también va a quedar con esa sensación sin que la realidad se le sea vedada. Sí. La niña de los siete trojes y rayos y centellas son dos cuentos de Osvaldo Díaz que los queremos mencionar porque muestran como dos momentos distintos en su trabajo como escritor y dos acercamientos a la infancia muy distintos. En el caso de La niña de los siete trojes es una historia completamente moralizante. Es la historia de una niña que va por 7 trojes o siete graneros que tienen diferentes objetos que a la niña le llaman la atención, que están relacionados como con ciertos vicios, el de la fama, el de la riqueza, el del poder. Y esta niña hace un recorrido, va recogiendo un ramillete de flores y las flores le están diciendo, niña de los 7 trojes, escucha los consejos que te dan las flores. Y al final del recorrido la niña se da cuenta que ninguno de esos trojes es lo suficientemente válida, sino que la que realmente vale la pena es cuando vuelve a su casa, está con su familia, encuentra sus objetos de estudio, encuentra su oso de peluche, y estas lecciones sí están puestas de una manera muy explícita, cosa que no es normal ver en Osvaldo Díaz, sobre todo en la obra después de 1941, es decir, después de haber publicado Aspecto de la literatura infantil. Sin embargo, Rayos y centellas fue publicado en 1938 en la antología de El País de Lilac. Y Rayos y centellas es un cuento muy particular porque no fue reeditado en ninguna antología posterior. Es un cuento que habla, es un cuento que se ubica en el mar, es una historia de piratas y es muy distinta al resto de literatura infantil colombiana que uno encuentra como en ese periodo. Bueno, sabemos que todo un movimiento de cuentos y historias de piratas que vienen como de herencia de Robinson Crusoe y de la Isla del Tesoro. Yo hasta este momento, hasta 1938, no había encontrado ningún otro texto colombiano que hiciera como alusión a las historias de piratas. Y además de todo, llama mucho la atención que no es una historia completamente políticamente correcta para esa época. Trata sobre el Capitán Rayo, que va en busca de un tesoro, tiene un mapa del tesoro y en el mapa dice que para poder llegar al sitio donde está el cofre se necesitan, no sé, 30 medidas de canillas de muerto. Entonces, el pirata pues, va a cierto sitio donde encuentra una calavera, agarra la canilla y empieza a medirla, pero no encuentra el tesoro. Eh, Dice, no, es que la canilla no me sirvió. Entonces agarra a uno de los tripulantes, le corta la pierna y empieza a medir y tampoco le sirve. Y empieza a cortarle las piernas a todos los tripulantes hasta que finalmente pues dice, no, me equivoqué, es que decía que tenía que ser la canilla de muerto. Entonces este capitán en un lapso de pesa se suicida para utilizar su canilla de muerto y pues al final pues no la va a encontrar. Por fortuna, el contramaestre sabía de magia, entonces consigue que los tripulantes recuperen la canilla que les había cortado este comandante pirata. Y la única particularidad es que, bueno, así no encuentran el tesoro, pueden volver a retornar con sus piernas, pero quedan un poquito cojos porque no logran que encajen bien las piernas. Es definitivamente un cuento muy distinto a lo que pudieron escuchar, por ejemplo, de La niña de los 7 trojes. La mayoría de los cuentos de Osvaldo Díaz se publicaron 2 y 3 veces en las diferentes antologías, en Cambambalí y en Retorno al Lilac, que son libros póstumos. Se hace una recopilación de lo que está publicado en El País de Lilac, en Otra vez en Lilac, y algunos de los cuentos, sobre todo que aparecen en la revista Vida,
y algunos de Rin Rin. Tenemos acá entonces Cuentos Tricolores, publicado en 1967. Este libro es muy interesante porque tiene una serie de cuentos que hablan, por ejemplo, de Cristóbal Colón, de Caldas, porque sabemos que Osvaldo Díaz Díaz era un gran admirador también de los próceres de la patria. Cuenta una historia, por ejemplo, de Sue, que es un niño de una comunidad indígena, y habla también, por ejemplo, de otro personaje emblemático en la historia de Colombia, que es Matilde Anaray. Y vemos cómo esta historia, de la que sabemos que Osvaldo Díaz era un amplio conocedor por su faceta tanto de historiador como de profesor de historia, decide contarla a partir de otras miradas, de otras perspectivas, y esto hace que su discurso o su manera de contar la historia vaya en una línea distinta a la historia oficial, que también es uno de los rasgos que más nos interesaron de Osvaldo Díaz Díaz, porque a diferencia de otros autores que en ese momento también estaban contando este tipo de historias de corte histórico, lo hacen desde la voz hegemónica. Con Osvaldo Díaz Díaz nos enfrentamos a unas visiones distintas. Y podríamos pensar que Osvaldo Díaz Díaz era visionario. Por ejemplo, el año pasado, cuando se hizo que la conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia, se hizo mucho énfasis en resaltar a las heroínas de la patria, y una de esas heroínas resaltadas fue Matilde Anaray. De hecho, en Socha le construyeron una estatua a la pastorcita, y pues vemos que Osvaldo Díaz Díaz ya había creado esta historia hace 60 años. El siguiente gran bloque que encontramos en la producción de Osvaldo Díaz Díaz es el de teatro. Hay una investigadora de literatura infantil, María Clemencia Venegas, que sostiene que Osvaldo Díaz Díaz es un gran exponente del teatro para niños. Sin embargo, a lo largo de nuestra investigación nos encontramos con que las producciones que él realmente escribió para este público fueron mínimas en comparación con el resto de su obra. Encontramos, por ejemplo, una obra titulada La boda de Caperucita, que está publicada en el volumen 4 de la colección de teatro, que fue hecha por él mismo. Y esta obra, por ejemplo, fue estrenada en 1940 por la Radiodifusora Nacional, pero fue publicada en un libro hasta 1966, habiendo sido escrita en 1932, en una Navidad. Y es una historia que también es muy particular porque invierte una serie de papeles tradicionalmente aceptados en la literatura. En este caso, por ejemplo, Caperucita asume una posición un poco rebelde y desafiante ante el príncipe azul que está en la historia, y le habla de una manera muy romántica y muy tierna a Caperucita, y ella le dice como, mírame bien, date cuenta que no tengo el porte que se supondría que tenía que tener una princesa para poder estar a tu lado. Encontramos también en Rin Rin una publicación titulada Teatro Infantil, que esta sí podría pensarse que está más destinada a primera infancia por la calidad del lenguaje y el contenido de la obra misma. Es una obra muy sencilla que sucede en un jardín. Los personajes son diferentes plantas y un caracol. Y de hecho, al iniciar este texto, Osvaldo Díaz le dice a los niños que si ellos quieren pueden representar esta obra en su casa, y Sergio Trujillo hace unas ilustraciones de cómo se verían los niños disfrazados si hicieran este ejercicio en su casa. Otra de las obras que encontramos es Blondinette, de la que hablamos inicialmente. Y por último tenemos Dos estampas del 20 de julio, que también es una obra realmente muy interesante. Fue escrita por Osvaldo Díaz Díaz en 1949, estrenada ese mismo año en las tablas por sus alumnas del Gimnasio Pedagógico Nacional. Y Osvaldo Díaz cuenta en la trayectoria que está publicada en el libro, porque esa también aparece en el volumen 4 de teatro,
que esta obra la escribió dada la dificultad que él tenía para encontrar obras de teatro con un reparto exclusivamente femenino. Y esta, a pesar de que nos habla de una historia conocida en el país, que es el episodio del 20 de julio, nos lo cuenta en la perspectiva de las mujeres y de las mujeres dentro de una casa. Entonces también hay una visión de la historia y una representación de ese momento, donde normalmente nos han hablado de las personas que hicieron parte de la junta, de lo que pasó en ambientes públicos como la Plaza Mayor o el Cabildo, pero acá Osvaldo Díaz nos permite conocer esos sucesos mezclados con otras preocupaciones como qué va a pasar si no voy a tener el florero de Llorente para poder atender la comida para el señor Villavicencio, o qué voy a hacer si mi marido está afuera, pero este es el momento en que yo como virreina tengo que estar tejiendo como es usual en mi salón de costura. Entonces también es muy interesante ver cómo se da esta aproximación a estos episodios desde una lógica muy distinta a la que tradicionalmente estamos acostumbrados a conocer la historia. Bueno, es tomado del volumen serie teatro, los volúmenes toda su producción teatral, el autor, es decir, Osvaldo Díaz Díaz. O no, tengo otras comedias extensas fuera de unas cuantas obras de teatro escolar y de una muy considerable cantidad de libretos para radioteatro, casi todos ellos de tema histórico, que sumarían más de 20 volúmenes. Atención que hacen falta muchísimos más estudios teóricos e investigativos sobre el trabajo teatral de Osvaldo Díaz Díaz. Realmente él tuvo una obra teatral muy prolífica. eh, es probable que tenga, en el momento no lo recuerdo, pero son más o menos como unas obras de teatro. Sí, en Muchos los de ellos, 4 volúmenes de teatro aparecen registradas 20 obras que fueron seleccionadas por él y recopiladas por él mismo. Él fue quien se encargó de hacer esa selección y de organizarlas. Y por eso es que al principio de cada obra cuenta cuál fue su trayectoria y ubica también al lector en el contexto en que él lo escribió. Entonces es también un trabajo autorreflexivo, lo cual también es muy interesante y muestra también esa conciencia de querer dejar un registro. Y estas obras también él cuenta que las hizo sin un ánimo comercial, que era para dejar en bibliotecas y en las casas de sus amigos, que tuvieran como un pedazo de la obra de Osvaldo Díaz Díaz. que se agradece por- a ese esfuerzo, es que en el presente podemos acceder a muchas de sus obras de teatro. Bueno, Sí, de lo contrario sería muy difícil porque hablando ya del radioteatro, tuvimos una gran dificultad para acceder a libretos. De alguna manera, sabemos que varias de las obras que se presentaron en la Radiodifusora Nacional fueron escritas y hacen parte de esta publicación de teatro en sus 4 volúmenes, pero también sabemos que hay otras cosas de las que desafortunadamente no existe registro. bueno, para ir cerrando, eh, hay un trabajo muy importante de Osvaldo Díaz del radioteatro. Algunas de sus obras fueron adaptadas al radioteatro por José Agustín Pino Telles, como Timonel en 1953, basada en el cuento de los papagayos de Don Cristóforo. Salta Plan. Vamos a escuchar un pequeñito fragmento de Ratatán. Tendría 12 años. Desde la puerta de su casa, en pleno llano de los Méxicos, oía los preparativos de los patriotas para trasmontar la cordillera y dar la gran batalla de la independencia. Y escuchaba las cornetas que resonaban en el aire a lo largo y ancho de la planicie, y atendía con desorbitado interés a las conversaciones de los entusiastas llaneros, de sus compañeros y vecinos. Eh, Dentro del catálogo de Señal Memoria es posible escuchar desde los radioteatros y de
distintos documentos sonoros de Osvaldo Díaz Díaz o sobre Osvaldo Díaz Díaz. Otro de los hallazgos que tuvimos en el tema de radioteatro es que, si bien Osvaldo Díaz trabajó en buena parte para el público infantil, lo que encontramos de radioteatro está más enfocado a un público adulto. Él fue libretista de dos programas que queremos destacar en este momento, que fue Leyendas y Cuentos y Leyendas. Tradicionalmente era transmitido por la Radiodifusora Nacional los martes a las 8 de la noche, es decir, en una franja adulta, porque los programas para niños eran transmitidos los sábados al mediodía y los domingos en la mañana. Sin embargo, encontramos que hay unas obras que, según los criterios de selección que nosotras utilizamos, se ajustan a este público infantil. Destacamos de acá El alma de la gran campana y Los dioses lo saben, que son una serie de leyendas inspiradas en tradiciones de Oriente. La leyenda de Nava, que es de una leyenda de El Salvador. La sopa de piedra, que es un cuento tradicional belga. Y un fragmento de la historia de Mowgli, basado pues en el libro de la selva. Vamos a escuchar la introducción, donde aparece la introducción de la gran campana, de la serie Leyendas de Osvaldo Díaz Díaz. Un nuevo programa de Leyendas. Libreto original de Osvaldo Díaz Díaz. Interpretación del grupo radioteatral de la emisora, bajo la dirección de Gonzalo Pera Quintana. Lo que la expresión de las edades ha ido trayendo y ha ido dejando. Leyenda. Relatos en los que lo sobrenatural y misterioso se mezcla con lo sentimental y con lo mágico. Bueno, también les vamos a dar los enlaces para que puedan ver estos radioteatros muy, muy valiosos. Y bueno, ya para cerrar, dado que ya hace ahora, algunas conclusiones. Ya te volví a escuchar. Venía diciendo que para concluir, pues algunos de los resultados de esta investigación es que em, pues la obra de Osvaldo Díaz Díaz logramos profundizar en un fragmento de su obra, pero realmente su trabajo es tan amplio que valdría la pena continuar investigando sobre este autor y sobre su producción literaria y también histórica. Osvaldo Díaz Díaz escribió también muchos ensayos de corte histórico, un par de capítulos de la historia extensa de Colombia y, como mencionamos antes, varias obras de teatro. Y realmente hay mucho material que merecía una revisión un poco más detallada, un análisis, sobre todo desde el punto de vista de las artes dramáticas, por ejemplo. También del tema de radioteatro. Una de nuestras grandes conclusiones es que también a partir de los estudios que se puedan hacer de radioteatro, podemos establecer unas relaciones más cercanas con el estudio de la literatura infantil en Colombia.
porque hay personajes importantes, hay escritores y libretistas y directores que se dedicaron exclusivamente para este público y todavía faltaría hacer una vinculación entre esas dos líneas para establecer mejor esa historia en el país. Otras de las conclusiones a las que llegamos es que en la obra de Osvaldo Díaz Díaz tendría que tener idealmente una mayor circulación, unas posibles reediciones, porque la riqueza de la obra de Osvaldo Díaz Díaz es muy grande, es un autor completamente versátil, y la aproximación que hace para la infancia fue en su momento tan reveladora que en la actualidad podría ser perfectamente vigente. Y eso también es un rasgo que nos llama muchísimo la atención. Parte del producto que nosotras queremos ofrecer como resultado de esta investigación es un micrositio que posteriormente va a estar alojado en la página de la Biblioteca Nacional con quienes estuvimos trabajando pues para esta investigación. Y nosotros, después de hacer un estudio de las obras, quisimos hacer un ejercicio a partir de la elaboración de reseñas para que los lectores o los mediadores de lectura puedan conocer un poquito más de las obras de Osvaldo Díaz Díaz. Les damos también la ubicación de en qué biblioteca de Bogotá encontrarla. Y la idea es que se puedan acercar a estas obras, que aprovechen las obras que están disponibles en el catálogo de Señal Memoria, porque con ellos también hicimos un trabajo juicioso de escuchar y de seleccionar, y ellos nos apoyaron muchísimo para poder hacer la digitalización y poder tener el material en las mejores condiciones para poder ponerlo a disposición del público. La difusión de esta investigación, pues ustedes van a poder encontrar diversos videos, artículos, reseñas sobre el Osvaldo Díaz Díaz en nuestras redes. Voy a compartir con ustedes la página. En Instagram estamos como Don Osvaldo Díaz Díaz, en Facebook también Don Osvaldo Díaz Díaz, y en YouTube también encuentran con el nombre. Y para cualquier inquietud pueden escribir a donosaguilar.com. Si alguien está interesado en que le enviemos el documento de investigación, nos puede escribir el correo del proyecto y por ahí les podemos mandar la información. Posteriormente, cuando la página ya salga al aire, va a tener un botón donde también se podrá descargar, pero mientras eso pasa, si alguien está interesado, nos comunica y con muchísimo gusto le hacemos ese envío para poder profundizar mucho más en la vida y la obra de Osvaldo Díaz Díaz. Vamos a agradecerle a quienes participaron en la elaboración de esta investigación: Catalina Díaz, Germán Izquierdo, Daniela Peso, Daniela Navarro, Barón, Camilo Páez de la Biblioteca Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a María Camila y Zuli por esta excelente presentación. Es evidente el avance de la investigación y es también claro que continúa en proceso. Sin embargo, los hallazgos, las conclusiones, las perspectivas que abren precisamente esta investigación han sido muy enriquecedoras, así que mis más sinceras felicitaciones. Vamos ahora con las preguntas que nos tienen en el chat. Andrés Montañez, profesor de la especialización en literatura infantil y juvenil, nos pregunta ¿qué autores u obras habrían influenciado la escritura de Donoso? Yo creo que una de las influencias de los cuentos que uno puede ver cierta similitud en los personajes y sobre todo en las resoluciones de los conflictos. Por ejemplo, cuando uno piensa en La Sirenita,
La sirenita de Andersen es una sirenita pues, que muere, se convierte en espuma de mar, pero también trasciende. Uno encuentra de estos días. También, como les mencionaba, pues, Peter Pan, La Isla del Tesoro, Los Viajes de Gulliver. Oscar Wilde también, historias de los hermanos Grimm, las historias también de Perrault, que además son influencias que él en algunos de sus cuentos plantea de manera explícita. Bien, bien. Haremos lo posible para compartir la grabación de esta charla en las redes sociales de la Maestría en Literatura de la especialización. Un asistente nos pregunta, muy valioso este texto, aspecto de la literatura infantil. ¿Se puede conseguir fácilmente? ¿O dónde se puede conseguir el texto de Osvaldo? Está en la nacional, pero sí, en este, podría hacer la consulta, una vez abran bibliotecas, pues va a estar disponible. Ya. No hay más preguntas. Lo que sí tenemos son muchas observaciones, felicitaciones. María Castañeda, por ejemplo, dice, está muy interesante la charla, empezando de la línea de tiempo, que sin duda fue muy instructiva y esclarecedora. Manuel, profesor también de la especialización, muy buena charla, excelente trabajo de investigación, amena y de valiosos aportes. Felicitaciones a Zuli y a María Camila. Andrés nuevamente les agradece la presentación. Yo les preguntaría una cuestión muy simple. ¿Han tenido acceso al archivo personal del profesor Osvaldo? ¿Han tenido contactos para acceder a ese archivo? ¿O el archivo ya permanece en una biblioteca? No, todavía no está disponible en biblioteca. Hemos entrado en contacto con algunos de los familiares, tuvimos acceso a algunos de los artículos personales de Osvaldo Díaz, por ejemplo, la pluma que estaba fotografiada en la sección de la obra, algunos ejemplares de sus libros que estaban en su poder. Sin embargo, queremos poder seguir trabajando de la mano de la familia para poder hacer esta consulta y ver si a través de ellos podemos tener acceso a los libretos. Encontramos que no están en los repositorios ni de Señal Memoria ni de la Biblioteca Nacional. Y seguramente mientras más posibilidades tengamos de acceder a nuevos materiales, esta investigación puede seguir creciendo, que es lo que Zuli y yo queremos, porque vemos en Osvaldo Díaz una figura emblemática de la literatura infantil en Colombia que merece todavía seguirse trabajando y seguirse estudiando. Ya, y no sé si alguien quiere más hacer una pregunta, bien puede hacerlo en el chat. En la línea de tiempo que ustedes mostraron, ¿cuál es el estado? Porque surgió una pregunta como lateral. ¿Cuál es el estado de la investigación sobre las revistas infantiles en Colombia en el 1900, durante el siglo XX? ¿Se han hecho investigaciones sobre esas revistas? Sí, se han hecho. Dale. Se han hecho investigaciones, investigada principalmente por Beatriz Elena Robledo. Cielo Erika Espina también está haciendo un trabajo importante de investigación sobre revistas para niños de la primera parte del siglo XX. En este libro, El Aura Juvenil, ellos hicieron un trabajo muy interesante no solamente de análisis de estas revistas, sino que seleccionaron unos textos de algunas de estas revistas y los compilaron. O sea, sí ha habido varias investigaciones sobre revistas infantiles de este periodo. Sería bueno hacer una charla o un evento compilando, digamos, todos esos trabajos.
ha hecho una gran investigación sobre la revista Rin. Bien. Bueno, sin más preguntas y con muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Zuli, Camila, muchísimas gracias. Todos hemos aprendido mucho, fue muy aleccionador. Y las felicito, las felicitamos, me sumo a las felicitaciones, porque realmente se nota que han trabajado y que seguirán trabajando. ¿Sí? Muchas gracias. Un último comentario, y es que mucha gente dice que la literatura infantil colombiana empieza con los premios ENCA de los años 70, y pues creo que hay que hacer un trabajo importante de reconocimiento a todo ese trabajo, a toda la labor que tuvieron estos pioneros de la literatura infantil colombiana, entre esos Osvaldo Díaz de Díaz, pero también Conelli, María Isman, bueno, tantos otros. Entonces, sí me parece importante que miremos más atrás. Hay mucho más atrás de los premios ENCA. Muchísimo más. Muchas gracias. Bueno, gracias también a la Dirección de Mercadeo de Programas Académicos, a todo el equipo y a todos